Hola, hola. Terminé el vídeo anterior hablando de cómo calcular el voltaje en un divisor de tensión en una resistencia. Y no quería yo hablar de eso. No sé por qué me fui por ahí. Vale, entonces lo que quería era deciros los truquis del paralelo. No, estábamos hablando del paralelo. Y bueno, entonces básicamente queríamos hablar de la fórmula. La fórmula que con la que se calculan el valor de cuando tienes varias resistencias en paralelo, puedes sustituirlas por una resistencia equivalente a la función de todas ellas. Es para simplificar. Entonces eso te da un circuito con unos niveles de voltaje a extremos de esa resistencia equivalente, que es la misma caída de potencial que se produce en todas ellas porque están en paralelo en las originales, y circula la misma corriente que la suma de todas las ¿no? Entonces no es el mismo circuito, pero sí es equivalente. Vale, pues eso es lo que vamos a mirar, cómo calcularlo. Entonces básicamente la cosa es que tengas dos en paralelo, dos resistencias, o que tengas más. Eso por un lado. O sea, si tienes dos o si tienes más de dos. Y por otro lado es si los valores son distintos o si son todos iguales. Muy bien. Entonces, lo más fácil es cuando todos los valores son iguales. ¿Por qué? Pues porque si hay dos resistencias de igual valor, la resistencia equivalente será aquella que es la mitad del valor. O sea, es aquella que es la mitad del valor de estas. Vale, si hay tres, pues en vez de la mitad será un tercio. Si hay cuatro resistencias iguales, pues un cuarto, la equivalente. Entonces, ¿qué motivo hay para poner cuatro resistencias iguales en un circuito? Pues, aunque parezca que no, puedes verte en la necesidad de hacerlo. A mí me ha pasado. ¿Y por qué? Pues porque conseguirás una resistencia de un cuarto del valor que pongas. Por ejemplo, si pones cuatro resistencias de 1000, pues la resultante, la equivalente, será una de 250 ohmios. Pero eso sí, habrás ganado en potencia. ¿Por qué? Pues porque la corriente se va a distribuir ahora entre cuatro resistencias, con lo que la potencia equivalente pues es como 4 veces más. Vale, pues bueno, he aquí la fórmula general para hallar la resistencia total o equivalente. Tendría que haber puesto mejor la resistencia equivalente a una serie, bueno, no voy a usar aquí la palabra serie, a una cantidad de resistencias que están puestas en paralelo. Pues es 1 dividido la suma de las inversas, o lo que es lo mismo, es la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia. O sea, si este R1 son 1000, pues 1 partido 1000. Si este son 500, pues 1 partido 500. Y así vas sumando tantas resistencias como tengas. Esto podría ser muy largo si tienes muchas. Vale, entonces tú acuérdate que es la inversa de la suma de las inversas. La inversa de la suma de las inversas. Y esto lo haces en la calculadora y te saldrá una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente. Esto cuando lo usarás cuando son 3 o más. Ahora, esta fórmula, si solo hay dos resistencias, podrías desarrollar todo esto que queda, y podrías llegar a una fórmula como que da menos dolor de cabeza que realizar inversas, ¿no?
Y la fórmula es la siguiente. Aquí la tenemos, resistencia, esta vez sí he puesto equivalente. La resistencia equivalente a dos resistencias que están en paralelo, R1 y R2, se calcula como el producto de esas resistencias sobre la suma de esas resistencias. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos las dos fórmulas. En realidad nos serviría con la general, con la fórmula general, pero yo rara vez uso esto y sí que uso mucho esta, o sea, mentalmente. O sea, cuando lo usas mentalmente, rara vez harás esto. ¿Por qué? Pues porque mentalmente no puedes manejar estos tantos términos, además estás hablando de inversos y es un lío, ¿no? Entonces, esta, como vamos a ver ahora, es muy fácil. Entonces, ¿qué pasa si tienes 3 o más? Vale, pues vas agrupando de 2 en 2 y vas haciendo lo que vamos a ver a continuación de 2 en 2. O sea, cada 2 te va a hacer una equivalente. De esas equivalentes las vuelves a operar de esta forma y así vas obteniendo la equivalente. Por ejemplo, tienes 3, pues coges 2 cualquiera, haces esto, te saldrá una, pues una equivalente, pues esa equivalente ya la haces con la tercera que te quedaba. Vale, ¿qué va a pasar con esta fórmula? Son 2, siempre va a haber una más pequeña que otra, si es que no son iguales, ¿no? O sea, si son iguales, pues no hay problema. Estamos en el caso de que son 2 resistencias iguales, pues la mitad. Así de sencillo. Y si no son iguales, pues siempre va a pasar que una es más pequeña que otra. Entonces, aquí va el truqui. Aquí va el truqui, señores. Si tú sabes los valores exactos de la resistencia porque los has medido, bueno, pues podrías usar esta fórmula en la calculadora y te dará una respuesta bastante exacta, ¿no? Usando las matemáticas. Pero hay que preguntarse, ¿tiene sentido usar mucha precisión sobre elementos como estos, componentes eléctricos y electrónicos que no tienen o que tienen poca precisión, podríamos decir? Pues estas, por ejemplo, son doradas, tienen 5 más menos 5%, ¿no? Eso quiere decir que podría estar por encima o por debajo. Los condensadores aún es peor, van hasta 20%, más, no sé si es desde menos 10 hasta más 20 o algo así. Aún encima tienen tolerancias asimétricas en muchas ocasiones. Entonces, pues no tiene mucho sentido usar fórmulas que son complejas de realizar o que llevan trabajo total, si requieren precisión cuando no estamos manejando elementos de precisión. Entonces, conviene más, a no ser que seas un diseñador y que quieras ver, pues, vamos a decir, casos extremos, ¿no? Los peores casos de todas las resistencias y todo eso, pues conviene más, por lo menos para el inicio, para el diseño inicial, ¿no? Pues hacer estimaciones, aproximaciones y usar un poco, pues la lija gorda. Bueno, a lo que vamos. Tenemos 2 resistencias y hemos dicho que estamos en el caso más normal y habitual, en el que una va a ser más pequeña que la otra. Y entonces vamos a considerar que esa que es pequeña, que esa que es la más pequeña, vale 1. Vamos a considerar que vale 1. Por ejemplo, aquí tenemos 10K, 10 kiloohmios, 10.000, y esta es de 1000, ¿no? Pues la más pequeña vale 1, 1000. Y esta podemos considerar que vale 10. O sea, si esto vale 1, esta vale 10. Si esto fuese 1000 y estas son, pues, 5000, pues este vale 1, este vale 5. Y así, ¿no? Algo que mentalmente se nos da muy bien es hacer comparaciones. Por ejemplo, esta es el doble que esta. Esta es 3 veces el valor de esta, ¿no? Es 3 veces mayor. Esta es 4 veces. Esta es más de 10 veces mayor.
Esta está entre 2 y 3, o sea, es más que 2 veces mayor, pero es menos que 3, ¿no? Ese tipo de comparaciones se nos dan muy bien y para esto es muy útil esta fórmula, como vamos a ver a continuación. Ecco, vamos con el caso fácil, el primero. Siempre vamos a decir que R1 es la más pequeña y R2 es la mayor. Y siempre R1 va a ser 1. ¿Te das cuenta? R1 siempre va a ser 1. Eso quiere decir que aquí arriba 1 por lo que sea R2 siempre va a ser R2. Y aquí abajo siempre va a ser R2 más 1. ¿Vale? Entonces si R2 es 100, va a ser 100 partido 101. Si R2 es 1000, va a ser 1000 partido 1001. Ok, pues vamos con el caso en el que hemos dicho que siempre la más pequeña es 1 y como muy pequeño las dos pueden ser 1 porque son iguales, ¿no? Entonces sería 1 por 1, 1. Como aquí tenemos. Para que no te pierdas en los cálculos. 1 por 1 es 1. 1 más 1 es 2. Entonces tenemos un medio. Lo que hemos dicho antes. Cuando las dos son iguales es la mitad, ¿vale? Bravísimo. Vale. Ok. Entonces ahora podemos ir jugando. ¿Qué pasa si no son iguales? Si este es el doble. Entonces diríamos... Hemos dicho siempre que aquí arriba va a ir el R2, ¿no? Entonces va a ser... Si es el doble, pues esto va a ser 2. Si es el triple, aquí arriba va a haber 3. Y aquí abajo va a ser más 1. Entonces, si esto es el doble, sería 2 tercios. 2 tercios. No te ha costado hacerlo mentalmente, ¿no? 2 tercios. ¿Pero 2 tercios de qué? Pues sería 2 tercios de la más pequeña. Por ejemplo, si son 1000 y 3000, o sea, hemos dicho 1000 y 2000, si las resistencias son una de 1000 y una de 2000, pues serían 2 tercios de 1000. 2 tercios de 1000, es decir, el 66%. Así de fácil. Entonces sería siempre 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos. Observa bien cómo crece esto. Por abajo. Bueno, aquí he puesto más o menos, pues, los primeros valores, ¿no? O sea, las primeras proporciones. O sea, si... A ver si enfoca. Si esto es el doble, hemos dicho que es un medio, la mitad. O sea, hemos dividido en 2 y siempre nos dejamos de coger 1. O sea, dividimos en 2 partes y nos dejamos una. Es decir, nos quedamos con la mitad. Cuando es el doble, ¿por qué sé que es el doble? Joder, porque arriba hay un 2. Entonces, cuando es el doble, lo dividimos en 3 partes, la resistencia más pequeña, y nos quedamos con 2. O sea, nos dejamos una de coger. 2 tercios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuanto mayor es, dividimos en 2 partes, dividimos en 3, pero siempre nos dejamos de coger una parte. O sea, dividimos en 3 y cogemos 2, nos dejamos una. Dividimos en 4 y nos dejamos una. Cogemos 3. Nos quedamos con 3 cuartas partes de la resistencia más pequeña. Espero que se vea la intención. Vale. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que un medio es la mitad. 2 tercios es el 66%. 3 cuartos es pues el 80%. 4 quintos es el no sé qué. Entonces esto va haciendo como una curvita que aquí entiende. O sea, siempre partimos cada vez en trozos más pequeños. Aquí partimos en 6, pero lo siguiente... Enfoca. Lo siguiente serían 7. Y siempre cogemos todos menos una parte. Eso quiere decir que cada vez se parece más a la unidad. O sea, cada vez lo partimos en trozos más pequeños y siempre nos dejamos una parte. Entonces cada vez nos dejamos menos, ¿no? Sería eso. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a inventarnos unos valores extraños para las resistencias. Por ejemplo, una va a ser 700 o vamos a decir 30. Una va a ser 30. Y la otra, un valor aleatorio, pues va a ser 600. O mejor, 120. Va a ser 120
que es así más fácil. Y bueno, entonces, quitamos los ceros, 3, 12, pues sabemos que es 4 veces más, ¿no? Como es 4 veces más, podríamos pensar que esto es 1 y 4. Vale, entonces ya hemos dicho que nos quedamos con la mayor, o sea, la menor siempre es 1, pues la mayor es 4. Vale, pues entonces va a ser 4 quintos. Así de sencillo. ¿Cómo procedemos aquí? Pues hacemos, a ver, 4, oye, parezco tonto, 4 partido 5 igual a 0,8. Eso es lo mismo que un 80%. O sea, 0,8 respecto a 1 es lo mismo que 80 respecto a 100, ¿no? Entonces, 4 es 80%. Si tú haces un 1 partido 2 es 0,5, que es 50%. 2 partido 3 sería 0,66, pues es 66%, etcétera, ¿no? Vas haciendo así, entonces te das cuenta que al 80% se llega con solo que sea 4 veces mayor, ya llegas al 80% de lo que sería la más pequeña, vemos que con 9 veces que sea mayor, imagínate que uno es 1000 y otro es 9000, pues ya sabes que es 90% de 1000, es decir, pues 900. Y bueno, vale, con el 10, o sea, 10 veces mayor una resistencia que otra, pues es el 90,9%. Si es 100 veces mayor, que esto es muy habitual, ¿no? Es bastante habitual. 100 veces mayor solo es el 99%. ¿Por qué? Pues porque 100 partido 101 es 0,99 y algo más, ¿no? Vale, bueno, entonces hemos dicho que era 4. Hemos hecho 4 quintos en la 4 partido 5 en la calculadora, nos da 0,8. Pues por esto que nos ha salido hay que multiplicar ahora el valor real de la resistencia más pequeña que hemos considerado que era 1. Pues lo multiplicamos ahora por 30, ya le he dado al por. Pues ahora 30. Ñau, ñau. ¡Ay! Vale, me he equivocado. Es que era bastante complejo. Le he dado al más. Lo que es que no veo bien con el móvil. Veo menos que un gato de escayola. Vale, pues hemos dicho, era 4 quintos, ¿no? Empiezo. 4 dividido 5, 0,8, vale, es el 80%, entonces ahora multiplicas por 30. Por 30 igual, pues 24. Es decir, con esto a qué voy, que tú sabes fácilmente si es más de 100, pues no hace falta ni que hagas cálculos. Dices, vale, pues es el 99% de la más pequeña. O sea, cálculos en realidad tendrías que hacer solo cuando sea en torno en una de estas. O sea, cuando se mueva, que dices, es 6 veces mayor. La resistencia más grande es 6 veces mayor que la más pequeña. Pues ya sabes que el valor es el 85% de la más pequeña, ¿no? Entonces, bueno. Y si llegas a 10, de 10 ya casi es el 91%. Entonces, bueno, pues hasta el 99 te puedes imaginar el viaje de 10 a 100, ¿no? Más o menos. Más o menos, pues si es 50 veces, pues será el 95, ¿no? Piu, piu, piu. Vale, entonces, pues de esta forma tan sencilla puedes hacer estimaciones. Apréndete esto. Dices, si es 4 veces mayor es el 80%. Te puedes aprender que si es igual la mitad, si es 4 veces mayor es el 80%. Si sabes que no, pues sabes que está entre el 80 y el 50, ¿no? Si es, vamos a decir, si es 9 veces, bueno, pues eso. Este es el truqui de la mañana.